Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Cómo estás, Alejandra? Cintia, buenas noches. Ok. Vamos a continuar con la lectura del recurso. Nos quedamos en la página 30. Nos correspondía seguir con la página 31. ¿Ya? Y a los demás compañeros se van a ir acoplando al webinar de acuerdo a su orden de llegada. 2. Pérdida máxima posible o factible. Feasible maximum loss. El enfoque es más conservador, ¿no? Pues se evalúa la pérdida posible. No se consideran, perdón, las medidas de previsión o existe la posibilidad que fallen al momento del siniestro. Es el valor máximo sujeto a destrucción por un determinado peligro, en las condiciones más adversas, especialmente las de seguridad propias y externas respecto de un bien o conjunto de bienes. Se expresa en el porcentaje que representa el daño respecto del valor total del bien o conjunto de bienes. También se aconseja expresarlo en valor monetario con la denominación de valor máximo expuesto, para tener conciencia de la magnitud económica de qué se trata. La expresión en las condiciones más adversas, empleada de manera determinante en la definición, se refiere a la concurrencia de factores negativos del entorno, catástrofes naturales, corte de suministro, protestas policiales, etc., y a la consiguiente inoperancia de los medios de seguridad propios y externos, públicos y privados, los eventos de terrorismo, sabotaje, caída de aviones y grandes accidentes de instalaciones vecinas no se tienen en cuenta como iniciadores de siniestro de otro tipo: incendios, explosiones, colapsos mecánicos, escapes tóxicos o contaminantes, etc. Si han de valorarse como causas directas independientes, si fuera posible su concurrencia. 3. Monto máximo sujeto o MMS. Ese valor máximo sujeto a destrucción por un determinado peligro en las condiciones normales de operación, especialmente las de seguridad propias y externas respecto a un bien o conjunto de bienes. Se expone en el porcentaje que represente el daño respecto del valor total del bien o conjunto de bienes. La expresión en condiciones normales de operación empleada en la definición anterior se refiere al funcionamiento en jornada laboral con intervención ineficaz de los medios de protección propios, salvo que se tenga garantizada una eficacia muy elevada que requiere la intervención de los medios de socorro externos, con cuya participación se llega a controlar el avance del siniestro. El muy optimista escenario que se puede asignar de intervención siempre exitosa de los medios propios, salvo que esté plenamente garantizada, conduciría a conatos de pérdidas mínimas
que no supondría ningún inconveniente importante para la empresa. En esta valoración se busca el nivel de pérdidas máximas que sean razonablemente excepcionales y que proporcionen una referencia del rango de impacto económico probable. Un ladito. Ok. 4. Pérdida máxima estimada, PME, Maximum Amount Exposed. Se refiere a una posición extremadamente, perdón, voy a compartir, pesimista. Se considera que serán dañados el 100% de aquellos montos expuestos a un mismo evento de incendio, explosión, solo en daño material. Se utiliza para evaluar y decidir respecto a retenciones y sesiones de reaseguro. Es el valor máximo sujeto a destrucción por un determinado riesgo o peligro en las condiciones de parada productiva, turnos de trabajo, con inoperancia de los medios de protección propios, excepto los automáticos o que estos no existan o no estén en servicio, y la intervención de los medios externos como bomberos, pero con retraso, y que permanecen abiertas las puertas cortafuegos con 2 horas mínimas de soporte del fuego, en por lo menos 2 áreas adyacentes respecto de un bien o conjunto de bienes. Se expresa en el porcentaje que representa el daño respecto del valor total del bien o conjunto de bienes. La expresión en las condiciones de parada productiva, turnos de trabajo utilizada en la definición, se refiere a los momentos en que no hay actividad laboral, vacaciones, festivos, noches, tardes, y la intervención de emergencia queda supeditada a la eficacia del servicio de vigilancia, con lo que cabe esperar el retraso en el descubrimiento de la emergencia y en el aviso y llegada de los servicios de socorro externos. Sí se tendrá en cuenta el funcionamiento de sistemas automáticos de protección si los hubiera. Evaluación de riesgo. Ejemplo de la estimación de una pérdida. Cierta instalación es una planta de elaboración de alimentos con amplias instalaciones de procesamiento cuyo riesgo de incendio o explosión es muy alto. En comparación a la carga de incendio, a la vista del tipo de estructura y del riesgo de explosión, los daños seguramente se extenderán a otras áreas de la planta y de los edificios, particularmente a las áreas de almacenaje 1, producción 1 y producción 2, por una explosión del siglo. El edificio y la construcción de armazón de la planta constan principalmente de componentes a prueba de fuego. La exposición de la instalación no parece verse aumentada por las industrias adyacentes. Es posible que personas no autorizadas, por ejemplo, saboteadores o pirómanos, entren en el recinto saltando por una valla convencional no protegida de malla de alambre. En la página 35 tenemos el plano de la planta, ¿no? Un silo, la casa del guardia, producción 1, alimentos, producción 2, productos especiales. La administración sí está con una separación muy adecuada, ¿no? Está en la separación ideal, que son 50 metros. Entonces, no, en el caso de un incendio en cualquiera de estas zonas, la administración no va a sufrir, porque son 50 metros de separación. Sin embargo, no podemos decir lo mismo del almacén con el producto, con producción 1 y producción 2 con el almacén de productos. Entonces, vemos que solamente hay distancias de 25 metros, ¿no? Que es realmente muy corto para el riesgo de incendio. O sea, un incendio se propagaría muy rápido con esa distancia. Ahí nos indican que el valor total de la planta es de 20 millones de dólares. Este valor se divide como sigue. Dice, la producción 1, ¿no? Vale 5 millones de dólares. Producción 2 vale 5 millones de dólares. Almacén 1 vale 3 millones de dólares. Almacén 2, este acá,
vale 5 millones de dólares. Otras instalaciones que asumimos entre lo que es administración y la casa del guarda, 2 millones de dólares. ¿Ya? Primer escenario dice pérdida máxima probable. Esta expresión denota la pérdida máxima que pueda resultar de un evento único en la planta. Se presupone aquí que el evento inicial es tan grande que quedan fuera de servicio los sistemas de protección activos y solo siguen operando normalmente las instalaciones pasivas de protección, como por ejemplo las separaciones, ¿no? Y la resistencia al fuego. Se supone un escenario con una explosión en el silo, que es este de acá. Hay un silo aquí en este almacén. Y un incendio en el área de almacenaje. Se presume que la distancia de 25 metros entre el almacén 1 y la producción 2 es inadecuada en caso de que se produzca una explosión del silo. Sin embargo, el edificio de administración está separado adecuadamente con 50 metros cada área. El fuego se extenderá a producción 1 y 2 y destruirá el área completa de producción. Sin embargo, se puede salvar el almacén 2, incluso suponiendo que se retrasen las medidas adoptadas para combatir el incendio por el cuerpo de bomberos. O sea, se salvaría solamente el almacén 2, este de acá. El almacén 2 vale 5 millones. El PML para daños materiales e incendio expresado en un porcentaje de la suma total asegurada se calcula como sigue. 13 millones. A ver, explosión en el silo, almacén 1, que vale 3 millones. 3 millones. Luego tenemos producción 1, que vale, producción 1 vale 5. Luego tenemos producción 2. Producción 2 vale 5. Producción 1. Lo veamos acá. Producción 1 y 2 y almacén 2. Producción 1 y 2. Producción 1 y 2 y almacén 2. Ok. Entonces, 5 y 5, 10 y almacén 1, 3 millones darían los 13 millones que se indican acá, siendo el total de 20, ¿no? Entonces, se hace una regla de 3 simple y se obtiene que esto vendría a ser un 65%, ¿no? Es lo que se podría estar dando como pérdida máxima probable, ¿ya? Del total de la suma asegurada de 20.000 dólares. Segundo escenario, pérdida máxima posible. Esta palabra indica la pérdida máxima estimada que resulta de un evento único en la planta bajo condiciones bastante adversas. Aquí se parte de la suposición de que todas las medidas para combatir el incendio posibles y o necesarias son ineficaces y que el combate contra el fuego no es efectivo. El daño solo queda limitado por una separación adecuada. Por una parte, el suscriptor debe tener en cuenta la gran cantidad o la gran carga de incendios, particularmente en el área de producción 1. Por otra parte, los edificios producción 1 y producción 2 no están adecuadamente separados mediante muro antifuego o cortafuego, ¿no? La diferencia consiste en que el combate contra el incendio es completamente inútil. El incendio se extiende al almacén 2 y lo destruye completamente. El PML para daños materiales, incendio, expresado en un porcentaje de la suma asegurada total, se calcula como sigue. 18 millones sobre 20, una regla de 3 simple, igual el 90%. Eso es lo que representa la pérdida máxima posible, podría llegar hasta el 90%. A ver, revisemos acá. Por una parte, el suscriptor debe tener en cuenta la gran carga de incendio, particularmente en el área de producción 2. Área de producción 2.
5 millones, ¿ok? Vamos a ver acá. Un dedito, por favor. Ok. Estamos revisando para ver cómo cuadra con estos 18 millones. Por una parte, el subsecretario debe tener en cuenta que la gran carga de incendio, particularmente en el área de producción 1. El área de producción 1 es 5 millones, ¿ok? Dice acá. Por otra parte, los edificios producción 1 y producción 2 no están adecuadamente separados. Producción 1 y producción 2. Producción 1 y producción 2. ¿Ok? La diferencia consiste en que el combate contra el incendio es completamente inútil. El incendio se extiende al almacén 3 y lo destruye completamente. Entonces, tenemos el almacén 3. Perdón. Almacén 2. 2, 3, 4, 5. Almacén 1. Ok, acá está bien. Claro, porque acá adicionalmente a todo lo que está mencionado, se está sumando 5 millones más que corresponden al almacén 2, a este almacén. 5 millones más y por tanto sale 13 millones sobre 20, la regla de 3 simple, 65%. Y en este caso saldría 18 millones sobre 20, la regla de 3 simple, y representaría un 90%, ¿no?, de pérdida. Importancia de la valoración cuantitativa. Dentro del proceso de análisis del riesgo, un ratito, almacén 2 no sería 15 metros, no hay 15 metros. Almacén 2 son 25 metros de producción y 50 metros. Entonces, esa distancia hace que se contagie el incendio rápidamente a este segundo almacén. Pero los metros de separación de administración, tanto por el lado izquierdo como por este otro lado, son de manera adecuada y por eso que administración no resulta siniestrada. Es que adicionalmente se está siniestrando. En la primera tuvimos 13 millones, pero acá adicionalmente, ¿por qué 18? Porque estamos ingresando el segundo almacén, ¿ya? Por eso, si a 13 millones le suman los 5 millones más, te salen los 18 millones, ¿ya? En el primer escenario, pérdida máxima probable era hasta 13 millones, ¿ya? Y en el segundo se incluye el segundo almacén que vale 5 millones, la pérdida máxima posible. Por lo tanto, 13 más 5 son 18 millones, igual sobre el total de la suma asegurada nos va a dar 90%. Correcto, Alejandro. Importancia de la valoración cuantitativa. Dentro del proceso de análisis del riesgo, la valoración cuantitativa representa una parte fundamental por varias razones. A través de ella, la aseguradora hace una estimación de lo que una posible pérdida puede representar como máximo en un siniestro del riesgo objeto de cobertura. Perdón. Sirve para realizar una estimación subjetiva del importe probable de un siniestro cubierto en condiciones normales. Es importante para conocer y estimar las consecuencias de un siniestro en todas las garantías de posible contratación de la póliza
a efectos de establecer un posible cúmulo de capitales. Los parámetros utilizados. Para hallar esta valoración se manejan habitualmente dos conceptos: valor máximo expuesto y pérdida máxima probable, que es lo que acabamos de ver. Estos conceptos están referidos exclusivamente a la cobertura de incendios, por ser esta de carácter obligatorio en cuanto a su contratación y por representar en condiciones normales el siniestro de mayores consecuencias. Tampoco se pueden olvidar los referidos a la pérdida de beneficios y la responsabilidad civil, dos coberturas relacionadas con la anterior y que también se verían afectadas en caso de un siniestro de incendio. ¿Qué es el valor máximo expuesto? El valor máximo expuesto es un concepto que representa el valor de los bienes u objetos asegurados o, en su caso, el porcentaje del capital asegurado para ellos expuesto a sufrir daños como consecuencia de un mismo siniestro. Determinación del valor máximo expuesto. A la hora de determinar el valor máximo expuesto, también se tendrán en consideración otras construcciones o edificaciones anexas, próximas o colindantes al riesgo principal, y tanto sean propiedad del asegurado como de terceras personas. Esto es debido a que en caso de incendio se debe conocer y por tanto valorar las consecuencias de una posible propagación del mismo. Para poder cuantificar esta valoración, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: peligrosidad potencial de la actividad de cada unidad de riesgo, distancia de separación con las distintas unidades, valor concentrado en cada unidad de riesgo. Para su determinación, se establece una distancia de seguridad entre riesgos y, en función de la misma, mayor o menor, a unos metros determinados y recogidos en su correspondiente tarifa, se aplicará la tasa de peligrosidad de mayor riesgo. ¿Para qué sirve la frecuencia y la severidad? Para determinar la prima pura o prima de riesgo. Prima pura es igual a la frecuencia por severidad. Ejemplo: número de vehículos 10.000, número de víctimas en un año 500, costo promedio por víctima 1.500. Luego la frecuencia será igual al número de víctimas entre el número de vehículos. Y la severidad será igual al costo promedio del siniestro. Entonces la prima pura es 500, número de víctimas, sobre 10.000, que es la cantidad de vehículos, por 1.500, que es el costo promedio. Esto nos lleva a establecer una prima pura de $75. Control de riesgo. El riesgo debe controlarse. Para ello, se implementarán medidas de control. A. Medidas de prevención. Son aquellas que evitan que ocurran pérdidas. Las medidas de prevención controlan la frecuencia. B. Medidas de previsión. Son aquellas que reducen las pérdidas de aquellos siniestros que no se pudieron evitar. Las medidas de previsión controlan la severidad. Toda medida de prevención o previsión debe estar identificada a la ocurrencia de un peligro. Medidas de prevención y previsión. Prevenir implica adelantarse a un evento para buscar evitar que ocurra. Se busca atacar la causa del evento y con ello reducir la frecuencia. Ejemplos: un extintor para el incendio, porque al apagar el fuego evita el incendio; conducir un vehículo despacio en una zona de curvas, se evita el despiste; utilizar lentes de seguridad al realizar trabajo de soldadura, se evita lesión en los ojos o ceguera probablemente. Medidas de previsión son aquellas que reducen las pérdidas, o sea, no las evitan, reducen, ¿ya? Prever implica proyectarse al momento en que ocurre un evento que no se pudo evitar. Se busca atacar el efecto del evento y con ello reducir la severidad. Ejemplos: utilizar el cinturón de seguridad en un choque para que la lesión sea menor eventualmente, ¿no? La intervención de bomberos, su trabajo disminuye los daños
en un incendio, ¿no? Pero también hay que ver qué tan cerca tiene la fábrica a los bomberos de su local, porque a veces se edifican fábricas en zonas alejadas de la ciudad, donde no pasa ni Dios ni su alma, y entonces podría suceder que la demora sea excesiva de parte de los bomberos en caso de un incendio, y cuando lleguen se encuentre pues ya con que todo se quemó, ¿no? Eso hay que evaluarlo muy bien. Igual también la respuesta de la policía, ¿no? Para casos de robo. Si está un poco alejado de la ciudad y no hay una comisaría cercana, va a ser bien complicado, ¿no? Pues son cosas que se tienen que analizar, y eso lo vamos a tener que hacer nosotros, inclusive también cuando vayamos a, con el cliente a valorar o verificar el riesgo que quisiera trasladar el cliente hacia la compañía de seguros, ¿no? Es importante. El riesgo debe manejarse y podemos optar por ciertas actitudes. Actitudes frente al riesgo. Siendo incuestionable la existencia del riesgo, cabe preguntarse cuáles son las actitudes que pueden adoptarse en relación con el mismo. Ante los riesgos, ¿qué puede hacer una persona? Caben 5 preguntas. 1. Ignorarlos. Realmente no es una actitud frecuente, pero se dan en algunas personas. Son las que piensan que los incendios, robos, accidentes, etcétera, les ocurren a otros, pero no a ellos. Es muy difícil hablar sobre seguros con estas personas porque no aceptan estar sometidas a riesgo. 2. Evitarlos. Consistiría en eliminar el riesgo de manera radical. Si se tome un daño por agua, la solución sería suprimir de la vivienda todo tipo de conducción de agua. Podrían evitarse así algunos riesgos, pero no todos. 3. Prevenirlos. Tomando ciertas medidas de prevención, pueden disminuirse algunos riesgos. Un buen sistema de alarma y extinción de incendios hace más difícil que este hecho se produzca, o si se produce, que sus consecuencias sean menos dañosas. Cuatro, asumirlos. Es lo que se denomina el autoseguro. Algunas personas deciden correr con el riesgo por su cuenta. Una actitud consciente de ese tipo requeriría establecer un fondo de autoseguro, una cantidad de dinero. Es lo que a veces hacen algunas entidades, ¿no? Por ejemplo, tengo entendido que el Colegio de Ingenieros, ¿no? Tiene un autoseguro, ¿no? O algunos colegios también lo podrían tener. ¿Qué hacen? Le piden a sus asociados que todos colaboren con una cuota, ¿no? Mensual, para que con esa cuota se pueda atender los siniestros que puedan ocurrir de cualquiera de los beneficiados, ¿no? 5, transferirlos. Esta es ya la acción de transferirlos hacia la compañía de seguros. Contratando un seguro, se trasladan las consecuencias dañosas de los riesgos a la entidad aseguradora. Por ello, el seguro podría definirse como una forma que presta el servicio de transformar los diversos riesgos que están sometidos los patrimonios en un gasto periódico presupuestable que puede ser soportado por cada unidad patrimonial. Costeo del riesgo. Se inicia con la prima pura, cuya determinación es un tema muy complejo y de mucha especialización. Involucra un altísimo nivel de análisis de amplias bases técnicas de homogeneidad, frecuencia y severidad, y actuariales, la estadística, la probabilidad y la ley de los grandes números. Por lo anterior, resumiremos en este punto precisando que el costeo del riesgo está integrado ordinariamente por los siguientes factores. Tenemos tributos y recargos, la prima total, gastos externos, prima de tarifa, gastos internos, prima de inventario y valores de riesgo, que es la prima pura. Reflexiones sobre las actitudes ante el riesgo. Necesidad. Aun cuando los medios de comunicación divulgan la ocurrencia y la magnitud de los accidentes, en no pocas ocasiones el hombre los considera hechos ajenos a su persona.
Curiosamente sienten más cercanos y por tanto preocupantes aquellos accidentes con menores consecuencias económicas o dañosas. Tal es el caso de daños por agua como consecuencia de la rotura de tubería o el olvido del cierre del grifo que afecten a su vivienda o la de un vecino, ¿no? Motivación. Por si fuera poco, a esta inseguridad se une la falta de mecanismos propios de respuesta con los que cuenta una persona para resolver de manera rápida y eficaz las contingencias que surgen en relación con el peligro. Estamos inmersos en una sociedad con unos servicios muy dispersos y atomizados que solo podían ser condonados, conocidos, valorados y seleccionados, invirtiendo en ello un tiempo que cada vez es más escaso y haciendo frente a importantes desembolsos económicos. Ante tales circunstancias, nos surge en ocasiones la duda de qué hacer y a quién recurrir para la solución de tales problemas, valorándose muy positivamente el hallazgo de un camino que haga posible resolver dichas contingencias. Prevención. Frente a todos los riesgos que gravitan sobre nuestro patrimonio familiar o empresarial, sin duda habremos optado algunas medidas de seguridad con el fin de protegerlo de posibles pérdidas o daños. Instalación de puertas de seguridad, sistema de extinción de incendios, etcétera. Sin embargo, a pesar de su conveniencia, en muchos casos no es posible dominar con ellas todos los factores que pueden poner en peligro nuestros bienes. Las catástrofes naturales, terremotos, inundaciones, ciclones, ¿no? Los hechos fortuitos o conductas negligentes, incendio, explosiones, etcétera, los hechos delictivos, robos, atracos, etcétera, pueden superar, por desgracia, cualquier sistema de protección por oportuno y confiable que éste parezca. Ante esta situación de riesgo e incertidumbre, el papel del seguro emerge como la mejor solución. El seguro puede ser analizado desde diversos puntos de vista. Algunos autores destacan el principio de solidaridad humana. Los efectos de un daño se reparten entre un elevado número de personas amenazadas por el mismo riesgo. Otros señalan el principio de contraprestación. El asegurado, mediante el pago de una prima, se hace acreedor de una prestación que ha de satisfacer el asegurador en caso de producirse un siniestro. También se ha considerado el seguro desde su aspecto social, asociaciones de masa en apoyo de intereses, masas individuales, matemático, transformación de un valor eventual en un valor cierto de coste, el medio más económico para satisfacer una necesidad eventual, etc. Desde un punto de vista general, puede entenderse como una actividad económico-financiera que presta el servicio de transformación o de los riesgos de diversa naturaleza a que están sometidos los patrimonios en un gasto periódico presupuestable y que puede ser soportado fácilmente por una unidad promotora. El seguro. El seguro es una actividad de servicios, una actividad industrial que se caracteriza por la existencia de unos bienes, que es la materia prima, que se convierten en artículos de uso y consumo. En dicha transformación tiene la máxima importancia el elemento capital, o sea, la maquinaria. El seguro es una actividad de servicios, no una actividad industrial propiamente dicha. La actividad de servicios constituye una prestación eminentemente personal que elimina en quien la recibe la necesidad de prestar una atención especial o desarrollar una actividad particular para conseguir determinados fines. Además, en las actividades de servicio predomina el elemento trabajo, entre paréntesis, acción personal de las empresas que lo prestan, cerramos paréntesis. El seguro tiene carácter financiero y económico, no solo porque interviene un pago de prima y una contraprestación económica, que es la indemnización una vez ocurrido el siniestro y la compañía de seguros haya aprobado, ¿no?, la cobertura, sino también
y principalmente porque desempeña la importante tarea financiera de lograr una redistribución de capitales al lograr que un importante número de unidades patrimoniales puedan ser afectadas por la pérdida derivada de un siniestro. Más adelante desarrollaremos todo lo referente al seguro. Errores en la administración del riesgo. No adquirir las coberturas de riesgo potencialmente importantes. No identificar pérdidas de beneficios o deshonestidad de empleados. Falta de cobertura para nuevos objetos o bienes incorporados recientemente. Infraseguro y renta proporcional. Asegurar posibles pérdidas potenciales pequeñas y dejar de asegurar o infrasegurar grandes pérdidas posibles. No asegurar la responsabilidad civil frente a terceros. Asumir deducibles importantes. Suprasegurar o asegurar objetos inexistentes o sin valor. Duplicar la contratación de seguros. No por el hecho de que vas a contratar dos seguros sobre un mismo bien, vas a tener derecho a poder cobrar o efectuar un lucro con la póliza. Perdón un ratito. Eso lo vemos, Steve, de manera personal, pero yo hasta las 10 de la noche no me desconecto. Así que si gustas, a partir de las 10 o 10 y media, nos ponemos en contacto, ¿ya? Falta de responsabilidad del administrador de seguros, que solo es un administrativo sin atribuciones. Falta de comparación de precios de seguros o no emplear concursos o licitaciones públicas. No revisar la posición financiera del asegurador antes de colocar la cobertura. Eso también es importante, ¿no? Si sabemos que hay alguna compañía de seguros que en el mercado está tambaleando, situación económica no muy buena, entonces lo aconsejable es no tomar seguro en esa compañía, porque en cualquier momento te vas a quedar sin póliza, sin cobertura, sin compañía de seguros, sin nada. No revisar regularmente los programas de seguros y no mantener las coberturas y condiciones actualizadas para adecuarse a los cambios. No poseer adecuado registro de los seguros y de las pérdidas sufridas. Nosotros también como corredores y asesores de seguros tenemos que tener nuestro registro, ¿no? El registro, y esa información nos la puede alimentar la compañía de seguros. ¿En base a qué? En base primeramente a las pólizas que se emiten, cuántas pólizas emitidas tenemos, y también el tema de los registros de siniestros, cuántos siniestros se han presentado, cuál ha sido su magnitud, para poder también establecer si es una frecuencia muy seguida, ¿no? Entonces, con esos datos que mayormente la compañía de seguro los tiene, nosotros los corredores vamos a tener que trabajar y tener esa información nosotros también para poder inclusive tratar de tomar alguna medida correctiva o sugerir alguna medida correctiva a nuestro cliente, ¿no? Ustedes saben que, bueno, al menos para los que tienen conocimientos en lo que es seguro, de un año a otro se presenta una siniestralidad, que es la cantidad de siniestros que se presenta en una vigencia, ¿no? En ello se ve frecuencia y severidad. Entonces, en base a esa experiencia, la compañía de seguros agarra la siniestralidad de todos sus clientes y por ramo empieza a analizar, ¿ya? Y de acuerdo a ello estimará si es que la prima que está cobrando está adecuada o ya está insuficiente, lo mismo que los deducibles y o franquicias, ¿ya? Entonces, en la renovación, después de haber efectuado esa revisión, tranquilamente podría indicar que la prima se elevó. Y lo normalmente es que lo hagan así. Y básicamente esto siempre ocurre en los seguros de salud, en la CPS, ¿no? Los seguros de salud siempre suben los costos, ¿no? La siniestralidad. Dicen, no, la siniestralidad anterior ha sido demasiado alta y por eso que tenemos que estar subiendo las primas. Entonces, es desde nunca acabar, en verdad. El riesgo, factor determinante en la contratación.
No todos los riesgos que llegan a una aseguradora pueden ser objeto de contratación. Algunos no pueden ser asumidos porque esto no es frecuente, ya que el sector cuenta con medios y recursos suficientes para hacer frente a cualquier petición. El asegurador, para asumir la cobertura de un riesgo, pondrá en práctica una serie de técnicas que le permitan establecer la naturaleza, valoración y límites de aceptación del riesgo tratado. La aplicación de estas técnicas será un elemento imprescindible para la posterior comercialización y venta del seguro. La compañía se atendrá a sus instrucciones técnicas y normas de selección y contratación. Veremos a continuación las técnicas que hay que aplicar en este sentido. Bueno, ya tengo menos de un minuto. Yo les sugiero, por favor, continuar con la terminación de la lectura de este recurso, que es muy importante. Ya nos estamos quedando en la página 54. Tienen 40 páginas más para leer. ¿Ya? Ok. Les agradezco su atención y nos estaremos viendo ya la próxima semana en los horarios normales que les pasé en los días que estamos teniendo las reuniones de webinar. Nuevamente les agradezco su atención y buenas noches con todos.